Hay música en la repetición, segmentos repetitivos del lenguaje y del no lenguaje que conllevan a la percepción de la música en una forma dependiente del tiempo. Durante el proceso de creación musical es muy frecuente que se aplique el método de repetición para la apropiación de estructuras musicales, generando y proporcionando así movimientos musicales regulares y recurrentes que se repiten durante intervalos de tiempo determinados, conocidos como ritmos musicales, y cambios ascendentes o descendentes en la entonación de la voz, llamadas movimientos melódicos. Se dice que una melodía va por grados conjuntos cuando este se hace por segundas o simplemente notas seguidas dentro de la escala. Por ejemplo, si una melodía hace sol la si do, allí hay grados conjuntos. Igual si hace, no sé, fa mi re do si. Por otro lado tenemos los saltos, que es cuando una melodía pasa de una nota a otra saltándose algunas. Por ejemplo, si suena la y luego mi, ahí hay un salto, ya que se saltó las notas de si, do y re. En cuanto al movimiento melódico entre dos voces, tenemos al movimiento contrario, y esto sucede cuando una voz sube y la otra baja, o viceversa. Luego está el movimiento paralelo, que es cuando las dos voces se mueven hacia una misma dirección manteniendo el mismo intervalo entre ellas. Por ejemplo, si una melodía hace do mi re y la otra la do si, las tres veces se mantiene el mismo intervalo, haciendo movimiento paralelo, específicamente hablando terceras paralelas. Si fueran puras sextas serían sextas paralelas, si son puras quintas serían quintas paralelas, etc. Finalmente está el movimiento oblicuo, que es cuando ambas voces se mueven hacia la misma dirección pero manteniendo una distancia diferente de intervalos entre ellas. Por ejemplo, si una hace sol do la y otra si la do, se están moviendo hacia una misma dirección ambas, pero manteniendo diferentes intervalos. En este caso una sexta, luego una tercera y finalmente una sexta. Primero entonces tenemos que conocer qué es frecuencia y qué es sonido. El sonido lo podemos entender como la propagación de ondas a través del aire o incluso puede ser algún líquido o algún sólido. Estas ondas pueden ser o no percibidas por los seres vivos y eso va a depender de su frecuencia. Frecuencia lo entendemos como una repetición de algo. En física del sonido, la frecuencia es el número de repeticiones o ciclos de una onda durante determinado tiempo. Se puede definir también como la velocidad de vibración de un cuerpo. En música puede ser alguna cuerda, alguna columna de aire como la flauta o cualquier fuente física de sonido. Cada sonido se mide por su frecuencia y la unidad de medición de las frecuencias es el hercio o el hertz. Este nombre es gracias al físico alemán Heinrich Hertz, que fue el primero en transmitir ondas de radio. Te lo voy a explicar de una forma más gráfica. Tenemos esta línea azul que es nuestro punto de reposo. Inicia la onda su propagación, llega a su punto más alto que le llamamos cresta, baja, pasa por el punto de reposo y a este punto le vamos a llamar nodo. De aquí nuestra onda continúa su propagación y va a llegar hasta el punto más bajo con respecto a su posición de reposo. A este punto le vamos a llamar valle y va a regresar al punto de reposo para dar fin al primer ciclo completo para continuar su propagación. Si estos dos ciclos se dieran en un segundo, podríamos decir que tendríamos 2 Hz o 2 hercios. Como decía anteriormente, el sonido se mide por su frecuencia. Entre más baja sea la frecuencia o más lenta sea la vibración, el sonido será más grave. Y entre más alta la frecuencia o más rápida la vibración, el sonido va a ser más agudo. Vamos a ver este ejemplo con las cuerdas de la guitarra. Cuando jalo la cuerda de la guitarra, podemos ver perfectamente la vibración de la misma. Esta vibración de las cuerdas desplazan moléculas de aire y las hacen vibrar a la misma velocidad, es decir, con la misma frecuencia que la cuerda. Este movimiento de moléculas de aire son las que llegan hasta nuestro tímpano.
Cada oscilación va cubriendo menos distancia hasta que llega un punto que la cuerda deja de moverse por completo. La velocidad a la que vibra la cuerda depende principalmente de su tamaño y de lo tensa que esté, no de lo fuerte que se haya pulsado. Puede que toques la cuerda muy quedito o muy fuerte, la frecuencia siempre va a ser la misma. Cuanto más lejos llega la cuerda, más fuerte nos parece el sonido. Cuando casi no se desplaza, el sonido parece más suave. Esto va a depender de lo fuerte que pulsemos la cuerda. Las frecuencias de las cuerdas de la guitarra sonadas al aire son las siguientes. Primera o mi, 329.63 Hz. Segunda o si, 246.94 Hz. Tercera o sol, 196 Hz. Cuarta o re, 146.83 Hz. Quinta o la, 110 Hz. Y sexta o mi, 82.40 Hz. Hay que aclarar que las ondas sonoras no tienen sonido. Recuerda que con ondas sonoras nos referimos a moléculas de aire que vibran con frecuencias distintas. Su movimiento y oscilaciones se pueden medir, pero hace falta que el sistema auditivo funcione correctamente y que el cerebro reciba correctamente la información para que nosotros podamos interpretarlo ya como sonido. Si bien estos efectos de repetición son bien conocidos y utilizados en el campo musical, algunos elementos repetitivos que normalmente no son o no provienen de elementos musicales, como el habla o sonidos ambientales, también puede generarse por medio de la percepción musical, lo que se conoce como el efecto de ilusión auditiva. El fondo que estás escuchando es un armónico musical y es un elemento muy utilizado dentro de las ilusiones auditivas. Pero primero y antes de explicar, presta la atención a esta canción, quizás la conozcas. Si has escuchado la canción, probablemente no te fue tan difícil reconocerla. Incluso quizá pudiste escuchar la letra. Sí, la voz de Rick Astley, el cantante, cantando palabras. Eso es un poco raro porque el instrumento era un piano y la última vez que revisé, los pianos no cantan, no pueden hablar, puedes articular palabras. Entonces, ¿cómo es posible que se escuchen voces humanas cantando cuando únicamente suena el piano? Pues esto se debe a la ilusión auditiva, que se fundamenta en los armónicos escuchados hace un momento. Estudios realizados referentes del tema concluyeron que la audición auditiva es mucho más evidente cuando se utilizan idiomas no nativos o difíciles de entender. Para mi segundo truco, hablemos de Yanni y Laurel. Algunos oyen Yanni y otros oyen Laurel. Yo oigo Laurel solamente y me cuesta muchísimo oír Yanni. How many people hear Laurel? How many people hear Yanni? Hace unos años se hizo viral el vestido ese de las narices y Yanni y Laurel es un efecto que llaman el vestido del audio. Esto surge de un cantante de ópera al que le contrataron para grabar 200.000 palabras en vocabulary.com, la típica página que es en plan, ¿cómo se pronuncia esto? Y le das a un iconito y te dice Laurel. Y de pronto un día un estudiante llegó, escuchó Yanni, lo publicó en redes sociales en plan what the fuck y desde ahí se hizo viral. Lo que se supone que está ocurriendo es que quizá por cómo grabó él la voz de Laurel, quizá porque había ruido de fondo en la habitación y luego le aplicaron un software para quitar ruidos de fondo, quizá por la compresión del archivo, en las frecuencias agudas lo que se oye son unas frecuencias que corresponderían más a una palabra como Yanni que a una palabra como Laurel. Entonces es como una especie de monstruo de Frankenstein donde las frecuencias medias y graves son Laurel y las frecuencias agudas son Yanni. Si tú tienes un oído muy joven y que capta muy bien las frecuencias agudas, seguramente te sea más fácil escuchar Yanni. Y si tienes un oído más mayor, en el que ya no tienes tanto espectro hacia arriba, seguramente escuches solamente Laurel. Y también dependerá del dispositivo, si tu dispositivo emite mejor altas frecuencias, etc. La mejor manera de ver esto es, si yo le quito las frecuencias agudas a la palabra, suena esto. Laurel. Que debería sonaros más a Laurel. Y si yo le quito las frecuencias graves, suena esto que debería sonaros más a Yanni. Pero la mejor manera de ver esto es haciendo un pitch shift, cogiendo las frecuencias agudas y bajándoles el tono para que sean más medias. Conforme lo vaya haciendo vais a pasar de escuchar lo que sea que escucharais a escuchar claramente Yanni. Y cuando haga el proceso inverso y lo haga todo agudo y suba las frecuencias graves hacia arriba, vais a pasar de escuchar lo que escucharais a escuchar Laurel. Vamos allá. Laurel, 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 Laurel,
Laurel. 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 Y pues, eso es. La persona que lo grabó solamente Laurel, es la palabra original, y lo de Yanni ha sido un happy accident. Recientemente, Simchi Ross y Margulis utilizaron la estrategia con un conjunto de sonidos ambientales, con el fin de mostrar que la percepción musical inducida por la repetición se traslapa a sonidos que no son del habla. Nuestra vida está repleta de música. ¿Verdad que recordamos los dibujos de nuestra infancia por su intro musical? Miren, al nacer venimos preparados a aprender a través de los sonidos, que es un elemento fundamental de la música. De hecho, aprendemos a hablar gracias a que cuando somos un bebé y alguien se nos dirige a nosotros, ¿verdad que utilizamos modulaciones de la voz? Exageramos. Y esos sonidos ayudan a que se cree el lenguaje. Es muy importante. Nosotros mismos, si estamos en una habitación y oímos la voz de alguien, lo reconocemos, ¿verdad? Y los bebés hacen lo mismo. Y de esa manera se va favoreciendo su desarrollo. Miren, se han investigado muchísimo sobre la música y cómo puede favorecer la educación. Yo les quiero contar, por ejemplo, que en la Universidad de Cambridge unos investigadores publicaron un estudio y este estudio nos hablaba de la estrecha relación que existe entre la capacidad de percibir la estructura rítmica de la música, que para que me entiendan es ese ritmo que subyace en una melodía, lectura, es decir, cómo hay una relación muy intensa entre ellas. A raíz de ese estudio, ellos sostienen que para percibir las sílabas fuertes y sílabas débiles de una palabra, por ejemplo, la palabra mestura, tiene una sílaba fuerte que es tú y las otras son sílabas débiles. Yo se los digo y a ustedes les parecerá muy sencillo, pero a los niños les cuesta percibirlo. Sin embargo, cuando nosotros hemos recibido una estimulación musical, una formación musical, eso favorece que lo adquiramos de una mejor forma. ¿Vale? También tenemos a María Victoria Casa. Esta licenciada en música llevó a cabo una revisión de diferentes estudios dentro del área de la educación, de la música y de la psicología, demostrando que el aprendizaje en la infancia de una disciplina artística como es la música favorece el aprendizaje en las matemáticas, la lengua y mejora el rendimiento académico general. Por todo esto, la música tiene el potencial de influir en la educación de las personas y debería ser considerada como parte importante del sistema educativo. La metodología utilizada para este estudio es la experimentación, donde se replicó y amplió el efecto de repetición para las categorías antes mencionadas. Experimentos 1 y 2. Generalización del efecto perceptivo. En el primer experimento participaron 30 personas. La edad promedio era de 19 años y el rango de edades estaba entre 18 y 22 años. Para este experimento participaron 28 mujeres. En el experimento número 2 participaron también 30 participantes, la edad promedio de 20 años, el rango de edad de 18 a 28 años y participaron 24 mujeres. El procedimiento para ambos experimentos era idéntico. La diferencia radica en las categorías de sonido. En el experimento 1 se trabajó con estímulos para el habla y en el experimento 2 con sonidos ambientales. El resultado se encontró que cuanto más cortos son los estímulos es más fuerte el efecto. Comparando la postrepetición y la prerepetición en el experimento, se llegó a la conclusión que hay un efecto positivo y significativo en la repetición de la musicalidad. Para el experimento 3 participaron 20 personas cuya edad promedio era de 20 años y estaban en un rango de edad entre 18 y 24 años. Y participaron 15 mujeres. Para el experimento 4 hubo también 20 participantes cuya edad promedio era de 19 años y el rango de edad también estaba entre 18 y 24 años. También participaron 15 mujeres.
Durante ambos experimentos, utilizaron personas entrenadas musicalmente para garantizar que comprendiesen las instrucciones y las tareas que se les asignaban con mayor claridad. En el experimento 3 se trabajaron con clips de ritmo y en el 4 con clips de tono. Se encontró un aumento significativo en la musicalidad percibida después de múltiples repeticiones. En este efecto se extiende al entorno, enlazados con las mismas limitaciones temporales que los estímulos del habla. Para ambos experimentos se encontró que las longitudes de la repetición más cortas provocaron el efecto de la percepción más fuerte. Cuando se deconstruye la señal del habla, se puede generar la percepción de los atributos musicales a partir solo del ritmo del habla o del contenido solo del tono.